Hola, buen día, espero te encuentres bien. Bueno, en esta mañana quería traerte la palabra que está en Juan 7, 37, 39, que dice: En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los creyentes en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Y acá me quiero detener en tres conceptos que yo dividí este versículo. Uno es que en el último día de la gran fiesta, dice, ahí nos está hablando de la fiesta de los tabernáculos, que duraba 8 días. En el octavo día, que este es el día que está hablando, es donde terminaba la fiesta. Y que era un día, sería el día más solemne y el día de más gozo y alegría. Otro concepto es cuando Jesús se puso de pie y alzó su voz. Durante los 7 días anteriores, los sacerdotes iban al Siloé a traer agua en cántaros, en jarrones, y hacían todo como una especie de procesión y venían al templo y derramaban esa agua que traían ellos del Siloé en el altar. Si bien este ritual no estaba estipulado en la ley, ellos lo hacían a modo de simbolizar la futura llegada del Espíritu Santo, que iba a venir teóricamente con la llegada del Mesías, bueno, con toda esa historia. Y ahí es donde me animo a pensar que después Jesús, observando todo esto, es cuando espera que termine la ceremonia, espera que los sacerdotes hagan todo este proceso del agua y todo, y ahí es donde él se pone de pie, dice, y alzó su voz. Y cabe destacar que Jesús alzó su voz 3 o 4 veces nada más en toda la Biblia. Y por ejemplo tenemos una en Lucas 8:8 que dice, es cuando él dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, bueno, toda esa historia. Y tenemos otra en Juan, por ejemplo, 11:43, cuando llamó a Lázaro fuera, dice también, ¿no?, que él alzó su voz. Y tenemos la más importante probablemente, que está en Marcos 15:37, que dice, pero Jesús, al alzar una fuerte exclamación, dice la palabra, expiró, o sea, murió, ¿no? Entonces, es curioso que cada vez que Jesús quería anunciar algo trascendente, algo que iba a perdurar, como estas cuestiones que hasta hoy siguen vigentes en nuestras vidas, él alza su voz, o sea, pega un grito, hablándolo en criollo. Y lo curioso es que luego de que él se para y alza su voz, ocurre esto: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Esto es lo que está anunciando él a voz de cuello, gritando. Porque yo me imagino a Jesús viendo todo esto de los sacerdotes con el agua, toda la gente viendo todo eso, avalando todo esto. Y él dice, están respetando todo esto, haciendo todo esta especie de ritual, teniéndome a mí acá y esperando que venga el Espíritu Santo, cuando en realidad yo me imagino todo lo que daría vueltas en la cabeza de él, ¿no? Entonces, si alguno tiene sed, que beba, dice. Entonces, el Señor emplea otra vez en esta cuestión, como somos también de alguna forma un poquito testarudos o cabeza dura, emplea una vez más un elemento físico y tan cotidiano como el agua para ejemplificarnos una necesidad espiritual. Como algo también parecido le dice a la samaritana cuando él le dice, el que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le doy jamás volverá a tener sed, ¿no? Entonces, él vuelve ahí a explicar el tema del agua, y ahí podemos entender que sin el agua es imposible que nosotros podamos vivir. Realmente sin el agua es imposible vivir.
Y también cuando tenemos una necesidad de sed, el agua calma esa sed. Así también cuando nosotros tenemos necesidades espirituales, solamente Jesús puede suplir esa necesidad. No hay nada ni nadie que pueda suplir esa necesidad como Él. Entonces, a pesar de todo el contexto que Jesús estaba viviendo, sabiendo que Él tenía, como diríamos hoy, pedido de captura, sabía que los fariseos le querían caer encima, así todo, Él tiene la necesidad de gritar esto en medio de toda la gente, para que todo el mundo lo sepa. Ahí Jesús nos demuestra una vez más, ¿no? Una oferta impresionante de gracia y de amor. Él una vez más nos da de su gracia, una vez más nos demuestra su amor, Él nos demuestra que está dispuesto a ir ante todo y ante cualquier cosa con tal de que nosotros podamos ver. Entonces no cometamos el mismo error que cometió el pueblo de Israel hace un montón de siglos atrás, que tuvo que ser exhortado por una palabra que le dio Dios al profeta Jeremías, casualmente en Jeremías 2:13, en la que dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces no seamos como el pueblo de Israel, que en ese momento quisieron ir a saciar su sed al lugar equivocado. Y no seamos cisternas rotas, retengamos de lo que tenemos, porque si no seríamos como coladores humanos, recibimos el agua de vida, pero se nos irían por los agujeritos, porque no podemos retener el agua de vida que entra en nosotros. Entonces, enfoquémonos en esto, sellemos todas las fisuras, sellemos todas las grietas, seamos buenos cántaros para poder ser llenos del agua viva. Y en este tiempo, yo sé que está complicado, que llevamos más de encierro de lo que creíamos, que se empiezan a juntar un montón de cuestiones en cadena, como la falta de empleo, como empieza a surgir la falta de dinero, se empiezan a juntar todas estas cosas, y yo en este tiempo te quiero desafiar a que podamos beber de la fuente de agua viva. Y vos por ahí podés decir, qué fácil que le hace que bebamos del agua viva. No, yo también tengo tengo mis problemas como cualquiera de ustedes. Pero sí los desafío a esto, que podamos seguir bebiendo del agua de vida. Y entonces, para que podamos, como dice la palabra en el versículo 38, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Retengamos el agua, lo que le decía hoy de las fisuras. Sellemos las fisuras, retengamos el agua para que cuando sea tiempo de nosotros broten los ríos de agua viva, para poder dar de lo que tenemos. Entonces, recordá esto, Cristo, fuente que calma la sed. La única fuente que calma la sed es Cristo. Él es el único, la única fuente de vida. Él es el único que puede proveer. Solo Él puede dar alivio a un corazón oprimido. Y nada ni nadie puede satisfacer a un corazón sediento como Él. Así que ten en cuenta estos puntos. Espero esta palabra haya sido de bendición para vos y para todos los tuyos. En el nombre de Jesús, amén.